López Obrador ostenta como uno de sus compromisos cumplidos el haber logrado que la extracción de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica o fracking se había eliminado ya del territorio mexicano por ser totalmente nocivo para el medio ambiente y para los habitantes de las regiones donde se realiza. No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. Cumplido. Sin embargo, parece que no es tan fácil como lo ha hecho ver. Ambientalistas han señalado reiteradamente que es muy probable que López Obrador esté siendo engañado por aquellos beneficiados por esta actividad, que además de nociva, es muy lucrativa y que el fracking está más vivo que nunca. Hay varios indicadores de cómo se da este engaño. El tema de la fractura hidráulica, de la fracturación hidráulica, ese método que contamina las aguas subterráneas y que pone en peligro la salud de la gente. Víctor Alcocer Yamanaka es el que redactó los lineamientos para la fracturación hidráulica y estos lineamientos siguen vigentes. La directora no los derogó y engañan al presidente y el presidente hacen que mienta ante el pueblo de México. El fracking no se puede prohibir nada más diciendo que no debe suceder, ¿no? Entonces se necesitan marcos normativos donde literalmente no se pueda permitir ese tipo de actividades y ahorita no los existen. Las cosas no se pueden cambiar nada más con una sola mención o nada más cambiando a un par de personas en un equipo. Lo que se tiene que hacer es crear un marco legal que oriente todas las actividades que tienen que ver con el agua en México. A través de una investigación, la Alianza Mexicana contra el Fracking ha verificado que pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Tal es el caso de Puebla, en la comunidad de Pantepec, Francisco Z. Mena y otras más. Se contempla, según esto, la perforación entre 6 y 10 pozos entre el año 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los 3 pozos que, si bien fueron autorizados por la administración de Peña Nieto, han sido operados y siguen operando durante el gobierno actual. Ese mismo año, en la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec, en Puebla, según el testimonio vertido por un habitante de este municipio, donde se sitúa el pozo Panquihui EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debido a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona también se ha hablado de daños a parcelas donde repentinamente y sin explicación alguna ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. Incluso preocupa que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la reforma energética del Peñato sigue vigente y operativa en la actualidad, misma que permite el fracking. Este monstruo parece que se niega a morir y, dicho sea de paso, persiste pese a la voluntad, al menos en el discurso, de terminar con él. Así comienza En Contacto. Así comienza En Contacto y comienza muy bien gracias a esta excelente introducción de Pastor Delgado en esto que es En Contacto, proyecto de Entre Noticias, con su servidor Rubén Luengas y la colaboración, como siempre, de Pastor Delgado, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, Pastor. Rubén, buenas tardes, un gusto verte y un abrazo a todos aquellos que nos están viendo en este momento en el estreno del programa. Saben que estamos en pregrabado, pero bueno, ya pronto les vamos a tener una buena noticia que acabo de verificar, nada más que pues bueno, fue muy pegado ya al momento en que íbamos a grabar, entonces había que preparar algunas cosas, pero hay buenas noticias, ya les estaremos diciendo el viernes. No me dejes explicar, ¿cuál es la buena noticia? Pues, ¿qué creen? Acabo de verificar, y claro, este momento es pregrabado, pero ya está todo listo, y si YouTube continúa portándose así bien, pues el viernes ya estaremos en vivo nuevamente. ¿Pero ya te lo comunicaron? Ya lo acabo de verificar, ya está desbloqueado. Ya está desbloqueado, o sea que ¿cuándo podemos transmitir en vivo otra vez? El viernes ya. El próximo viernes, oye, qué buena onda, o sea que ya nos desbloqueó, cumplimos cabalmente con los requerimientos. Estimados amigos, voy a tener en breve, me voy a ir hasta el estado mexicano de Puebla, porque voy a tener a Guadalupe Pérez Rodríguez. Guadalupe Pérez Rodríguez es una de las personas que pidieron una investigación sobre la cuestión del fracking, porque les estaba afectando a sus hijos, a sus niños, a la comunidad. Concretamente me refiero, ya lo dijo Pastor, pero al ejido El Tablón,
en el municipio de Pantepec. Tablón, municipio de Pantepec. ¿Por qué hacemos esto aquí entre noticias? Porque luego hay personas, o sea, el presidente López Obrador ha dicho, ayúdenme a gobernar, ¿no? Ayúdenme, o sea, pide, bueno, esto es parte de esa ayuda para gobernar, porque el presidente López Obrador se ha manifestado en contra del fracking, y resulta que aquí hemos entrevistado a Miguel Ángel Montoya, y hemos entrevistado a Fermín, ¿cómo se apellida? Fermín Reigadas. Reigadas, y bueno, pero sobre todo Miguel Ángel nos ha dicho, han engañado al presidente, y el presidente involuntariamente engaña al pueblo. Y cuando decimos esto, hay personas entre ustedes que, se les paran los pelos, se enojan, se molestan y consideran que es algo que se hace desde el ataque al presidente. Desde el ataque al presidente. Y no se trata de eso. Se trata de ver si hay fracking o no hay fracking en un país en el que el presidente dice que no debe haber fracking, ¿verdad? Y resulta que tenemos testimonios de que sí lo hay. Pues a raíz de la entrevista con Miguel Ángel, me contactó a través de Twitter Guadalupe Pérez Rodríguez y se contactó con Miguel Ángel Montoya. Y resulta que le dio fotografías, le dio textos publicados en la Jornada de Oriente, en fin. Pero primero, antes de pasar con Guadalupe, Pastor, tienes por ahí algo que dijo el presidente López Obrador sobre el fracking. Esto es muy delicado. Y en este espacio en contacto de Entre Noticias, vamos por la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad y que le pueda ser útil al presidente. Eso es el objetivo. Y que le pueda ser útil no al presidente como tal, sino primero que nada a la comunidad o a las comunidades donde se supone que se está practicando el fracking, como en San Luis Potosí, como en Coahuila. Yo se lo pregunté una vez al gobernador y no me lo negó, al de San Luis Potosí. No, tampoco me lo afirmó, pero no me lo negó. Eso fue el contexto. Pastor Delgado, a ver, ¿qué dijo el presidente López Obrador y cuándo lo dijo? En efecto, Rubén, pues bueno, resulta que no solo una vez, sino ya reiteradas veces, desde, al menos yo encontré registro desde el 20 de mayo de este año, pero mucho más atrás va, que López Obrador ha tomado como un logro de su gobierno el que se haya extinguido ya la práctica del fracking, de la fractura hidráulica. El 20 de mayo fue una de las tantas. Otra ocasión fue el 1 de septiembre, cuando hizo su segundo informe anual de gobierno, y la otra ocasión, la más reciente, es el pasado jueves 24 de septiembre, donde en su conferencia matutina presidencial hizo un recuento de los logros que ha tenido en su gobierno, y entre ellos se encontraba el haber pues ya eliminado la práctica del fracking. Y precisamente esta es la que vamos a ver. Cumplido. No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. Cumplido. Miguel Ángel, tú desde hace tiempo has venido diciendo que desde Conagua se venía... Ahí está. Esto de que cumplido. ¿Nos vamos ya con Guadalupe o ponemos también el siguiente video, Pastor? Yo creo que el siguiente, ¿no? Sí, podemos poner el siguiente. Justamente acabamos de ver un comienzo de ese video, pero vamos a verlo un poco más amplio. Miguel Ángel Montoya, que también está ligado a todo este asunto del agua y que ha sido ferviente crítico del fracking, y también es uno de los que han afirmado que López Obrador está siendo engañado desde los funcionarios de Conagua. Para empezar, pues lo vamos a ver y revisamos. Tú desde hace tiempo has venido diciendo que desde Conagua se venía engañando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es eso? Hay varios indicadores de cómo se da este engaño. El tema de la fractura hidráulica, de la fracturación hidráulica, sí. Ese método que contamina las aguas subterráneas y que pone en peligro la salud de la gente. El presidente ha sido muy enfático, absolutamente enfático, en su informe de gobierno, que en México ya no hay fracking y que no se permite. Bueno, pues resulta que uno de los funcionarios que hoy sale, o que en algunos días saldrá, y que presentó su dimisión, Víctor
doctor Alcocer Yamanaka, es el que redactó los lineamientos para la fracturación hidráulica estos lineamientos técnicos se promulgaron se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2017 bajo el cobijo de Roberto Ramírez de la Parra, el sucesor de David Konefeld. Víctor Alcocer Yamanaka ya tenía un trayecto al lado de David Konefeld. Él mismo permaneció en la Comisión Nacional del Agua y estos lineamientos siguen vigentes. La directora no los derogó por eso es que yo digo que engañan al presidente y el presidente hacen que mienta ante el pueblo de México. Ese es un solo ejemplo. Ahí está. Bueno, pues entonces, gracias, Pastor. A ver, amigos, aquí de En Contacto. Vámonos con Guadalupe Pérez Rodríguez. Yo lo sigo ya en Twitter, él me sigue en Twitter. Guadalupe Pérez Rodríguez se presenta, o más bien lo encuentran como @Guadalupe PR 1983. Guadalupe PR 1983. Y dice, del pueblo totonaco de Pantepec, Sierra Norte de Puebla. Y luego dice, hijo de Tomás, desaparecido político desde 1990. Descendiente de parteras, de curanderas, y tengo el gusto de tenerlo en este momento aquí, no en vivo, porque no estamos transmitiendo en vivo, pero sí aquí en directo. Guadalupe, me da mucho gusto que haya usted aceptado la invitación allá desde la Sierra Norte del Estado mexicano de Puebla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, Pastor, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, oiga, pues yo le quiero, usted fue de las primeras personas o del grupo de personas de esta comunidad allá de Pantepec, del pueblo totonaco de Pantepec, de pedir una investigación porque empezaron a notar efectos nocivos en sus niños, en la comunidad, con la cercanía de este pozo, ¿verdad? Que después descubrieron que efectivamente es un pozo que estaba siendo utilizado, que está siendo utilizado para el fracking. ¿Nos puede compartir su testimonio? Claro que sí. Esto fue a principios del mes de abril del año pasado, que se empezó a dar una serie de malestares, pero sobre todo que se originaron este olor de huevo podrido que se sentía con mayor presencia en las mañanas, en la madrugada, y que pues no había como una explicación clara o como un motivo en este momento que se pudiera verificar así de primera mano, pero al momento de empezar a hacer toda la revisión, pues resulta que este olor salía de unos contenedores que están en una plataforma de unos pozos que se estaba haciendo la exploración a finales de 2018, principios de 2019, pero que también, por ejemplo, en enero de 2019, en la presencia de maquinaria, de trailers, de pipas, pues fue creciendo, y de hecho sucedió una situación donde uno de los trailers quedó... ya no pudo pasar en la carretera porque nuestra vía de comunicación es terracería y por el mismo peso de estos vehículos, pues el camino se ha afectado de tal manera que hay hundimientos y pues esta situación pues no le están atendiendo. Entonces queda atravesado un camión, con lo cual pues se da la obstrucción de la vía principal de acceso a la comunidad y pues ya quedas totalmente incomunicado, ¿no? En ese sentido, y pues fue algo que se veía de manera inusual. Ya eran como los primeros indicios que se estaban dando de que algo diferente se estaba dando en las plataformas o en esta plataforma en específico, que es la que posteriormente se da toda esta situación de contaminación y de afectación a la salud, en principio a niños, a personas mayores,
que tenía que ver con irritación en los ojos, con dolor en la garganta, con mareos, con náusea, con vómito, y una persona sí tuvo que ser hospitalizada porque fue un poco mayor. Pero después de eso, cuando se empieza a hacer la manifestación de la comunidad, pues no hay una respuesta inmediata, no hay una atención inmediata de las autoridades, y pues eso hace que se tenga que tomar el acceso a este pozo, y es cuando va personal de Pemex para hacerse medianamente cargo del tema, pero en realidad pues no dan ninguna explicación de qué es lo que está pasando. Lo único que se dice es, estamos haciendo un pozo experimental que es el segundo a nivel nacional. Nos dicen, no, en ese momento se comentó que el primero está en Tamaulipas, pero que este pozo pues tiene una profundidad de más de 4,000 metros y pues que es algo natural que ocurre, pero pero no entrando como a los detalles de la información y tampoco haciendo una explicación de por qué se está dando toda esta situación de afectación inmediata, que es lo que nos pone en alerta, porque es algo que le digo, por desgracia, a partir de 2003 se empezaron a instalar diferentes plataformas en esta comunidad, y pues entendemos que las concesiones son de más de 30 años. Entonces, si en 2019 concluyeron la exploración de un primer pozo por esta técnica, y si las concesiones son de más de 30 años, nosotros no sabemos qué van a hacer el día de mañana con esos espacios de tierra, y que seguramente utilizarán cualquier técnica que consideren para poder obtener el beneficio o el objeto de esa concesión. Es algo que preocupa, que inquieta, porque si tuvimos una afectación inmediata, no sabemos qué afectaciones posteriores vienen o vendrían, y tampoco cuál es el proyecto o los proyectos que hay sobre las otras 4 plataformas que están alrededor de nuestra comunidad, y que es algo que preocupa en demasía, porque pues son situaciones que no se nos habían presentado anteriormente. Guadalupe, usted participó de esta carta que publicó El Sol de Puebla. ¿Usted participó en la redacción de esta carta? ¿O quién mandó esta carta? Ah, sí, bueno, la carta dice, es una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le piden detener fracking en el territorio poblano, ¿correcto? Dice aquí que la CNH autorizó 7 planes. ¿Cuál es la CNH? La Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. Autorizó 7 planes de exploración que se realizarán entre 2019 y 2020. Esto lo afirma una experta, dice la nota, ¿verdad? O sea que estamos hablando ya del periodo del gobierno de López Obrador. La nota la firma Edgar Barrios, del Sol de Puebla. Reconocemos el interés común que nos une por detener el fracking en México, el cual es parte de los 100 compromisos de su gobierno, recordó la Alianza Mexicana contra el Fracking en la carta que entregó el pasado 16 de julio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de que aún no se materializa esta promesa. Misiva que también recuerda que los proyectos que usan esta modalidad extractiva alcanzan territorio poblano. Esta alianza que conjunta el esfuerzo de más de 40 organizaciones civiles y sociales de diversos estados del país, algunas de ellas agrupaciones con presencia o surgidas en territorio poblano, puntualiza que en mayo pasado, estamos hablando de mayo del 2020, ¿verdad? Así es. En mayo pasado hicieron pública la investigación que detalla la aprobación de esta administración federal de 7 planes de exploración que incluyen la realización de actividades en yacimientos no convencionales, incluyendo la intención de perforar y fracturar pozos. Y sigue la carta. Guadalupe, ¿qué respuesta obtuvieron de esta carta al presidente López Obrador?
Bueno, ahí hacer una pequeña precisión. Pensé que era la carta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el No, no. escrito que presentamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí sí estuve. En solamente conozco que se entregó porque se entregó el informe directo al presidente. Entonces, parte es el planteamiento que usted está comentando. Hasta donde yo tengo entendido, no ha habido como una respuesta puntual, solamente estas aseveraciones que vamos, uno pudiera pensar que existe la voluntad política del titular del Ejecutivo de decir no vamos a utilizar esta práctica, pero esa voluntad política del presidente no se ha traducido en la voluntad operativa de las personas que están trabajando con él en esta materia. Por ejemplo, una instancia importante que debería de asumir esto, que es lo que platicaba con un compañero de anoche precisamente, era que aunque es legal, porque todo esto lo fueron legalizando a partir de la reforma energética de 2013, pues si hay la voluntad política de ya no hacerlo, lo que es legal no te obliga a que lo hagas. Entonces creo que las personas que dependen del presidente de la República tienen que hacer la voluntad operativa, porque de hecho cuando nosotros en abril tuvimos esta situación, todos los datos que enviamos también en nuestro escrito de queja a la CNDH, también se le comunicó de manera directa a la secretaria de Energía. Por lo tanto, pues entendemos que de primera mano el presidente le debieron de haber transmitido todas estas situaciones. De hecho, por ejemplo, quienes también nos buscaron para hacer la atención a las afectaciones de salud fue desde la Secretaría de Salud Federal. Entonces, no entendemos por qué hay una aseveración así tajante que dice ya está cumplido. Nosotros decimos es que todavía no, porque ya tenemos un pozo funcionando con esta técnica. Y oiga, seguramente tengo aquí un portal que se llama Info Rural. Es del 20 de mayo del 2020, o sea, en este año, 20 de mayo. Y dice, fracking sigue vigente y avanzando en territorio poblano. Lo firma Mario Reina. Y dice, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha aprobado 6 planes de exploración. O sea, la nota también a través de una investigación de Alianza Mexicana contra el Fracking constató que pese a lo mismo. Y oiga, y a mí me mandaron unas fotografías donde se ve ahí claramente la técnica del fracking que supuestamente corresponden a esta zona del país, ahí en Puebla, en Pantepec. ¿Usted ha visto directamente que están trabajando? O sea, hoy por hoy, si yo voy ahorita con mi cámara y viajo a Pantepec, ¿me encuentro que está activa el pozo con la técnica del fracking? Mire, el pozo como tal ya está funcionando y lo que han hecho en esta parte es todo un complejo que le llaman batería de separación y en todo este territorio se ha construido precisamente una instalación a donde a partir de 2003 que empieza a darse todo el proceso de la incorporación de transnacionales en la explotación de hidrocarburos, a nuestra comunidad llegó primero, por ejemplo, la empresa Waterford. Esa fue la primera que empezó a hacer exploraciones. Y después llegó Schlumberger, que fue la que tuvo también participación en este pozo que estamos comentando en esta ocasión. Pero no solamente se trataba de poner las plataformas y poner los pozos, sino que también hacer toda una ingeniería de tal manera que lo que se está extrayendo entre las cuatro plataformas que tienen más de un pozo se deposita en un lugar que se llama batería de separación, UMAPA, y es ahí
es donde se hace la separación precisamente de los diferentes minerales que se extraen y se distribuyen a otro canal. Por lo tanto, si usted va en este momento, cuando nosotros tomamos esa fotografía que les compartí, que he compartido en medios, fue el 12 de mayo del año pasado. Y en aquel momento todavía estaba la presencia de un quemador, porque ese es un quemador con el cual se estaba... Pastor, ¿te acuerdas que te mandé estas fotos? A ver si la puedes meter, ¿no? ¿Se puede? Así es, Rubén, ya las teníamos en pantalla en un ratito, ahora estamos recuperándolas nuevamente. Ah, perfecto, estupendo. Y esa es del 12 de mayo de 2019, que es cuando compañeras y compañeros de la Alianza Mexicana, precisamente nosotros les buscamos porque queríamos entender qué era esto del fracking. Son temas que nosotros como comunidad pues no conocíamos, no teníamos como el detalle de cómo se hace, qué implicaciones inmediatas, posteriores puede haber, y toda esta información que se le pidió a las instancias oficiales como Pemex, pues son los que dijeron, acostúmbrense a vivir en esto. De hecho, la referencia que nos hacían era, si en Poza Rica la gente vive así, pues ustedes, ¿por qué no? Y algo que decía un compañero, pues es que nosotros queremos seguir siendo campesinos, nosotros elegimos ser campesinos, pero nada más se les olvida decir a los de Pemex que los pozos estuvieron antes que las casas, a diferencia de acá las casas, la comunidad está antes que los pozos petroleros. Esa es una gran diferencia que no se considera, pero además es toda esta cuestión impositiva que te están poniendo de que acostúmbrate, y era como decía porque también nos decían, es que si es peligroso, pues ¿a poco creen que va a haber trabajadores haciendo esto? Y era lo que decía una compañera, pues obviamente si se intoxican o les causa daño a su salud, ni modo que van a venir a decirnos ya me intoxiqué, pues obviamente los van a sacar y los van a llevar por otro lado donde nosotros nunca sepamos, para que no pensemos que esto que ustedes están haciendo realmente tiene una consecuencia dañina para nuestra salud y Fíjese obviamente para las tierras. Esto fue publicado en abril 15 del 2019. ¿Quién era el presidente de México en abril 15 del 2019? López Obrador, ¿no? ¿O no? No era otro más que López Obrador. Entonces, la jornada, porque cité el del Sol de Puebla. Algunos van a decir, el Sol de Puebla, deben ser de la oposición, o el señor Guadalupe debe ser del PAN o del PRI, o ese tipo. Usted no es de ningún partido político. No, y nuestro corazón late a la izquierda social, por supuesto. Por supuesto, por lo que yo veo, late a la izquierda social. Bueno, entonces, dicho lo cual, la Jornada de Oriente denuncian que en Pantepec niños y ancianos se enferman por fracking de Pemex. Y ahí viene la fotografía aérea que tomaron del lugar. Habitantes del ejido del Tablón, en el municipio de Pantepec, denunciaron que Petróleos Mexicanos ejecuta la exploración de un pozo petrolero en aquella región de la Sierra Norte de Puebla, utilizando la técnica de perforación hidráulica o fracking, poniendo en riesgo a la población que se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia. ¿Sí es menos de 1 kilómetro? Así es, sí. O sea que usted podría un día ir ahí, volver a tomar unas fotos y me las envía. Claro de que distancia, ¿sí? De la zona de perforación. Pues hay niños y ancianos que ya presentan síntomas de enfermedad por la liberación de gases. Los agraviados temen además que se hayan contaminado de manantiales, de los que abrevan y acusan al ejército mexicano de tratar de intimidar a los representantes de la comunidad que han cuestionado las acciones de Pemex. Oiga, ¿cómo está eso? Esto del ejército. Eso fue cuando se dio el cierre al acceso al pozo porque no había respuesta de Pemex. Fue como una medida también de manifestarse y para poder presionar y que hubiera algún tipo de respuesta. En esa ocasión, que si no mal recuerdo fue el 11 de abril, llegaron militares junto con los empleados de Pemex y estos militares pues decían pues obviamente
lo que ha ocurrido siempre, que pues esta es una cuestión es un lugar estratégico para el país y que por lo tanto se estaba afectando y quitando la demanda central, que era infórmenos qué es lo que están haciendo. ¿Hay fotografías? ¿La gente tomó fotografías de los militares? Sí, de hecho hay algunos videos, también los recupero y se los hago llegar de aquel momento. Ah, bueno, porque es tremendo lo que dice aquí. Luego dicen representación de la gente de Tablón el viernes pasado, Guadalupe Pérez Rodríguez, o sea usted, Daniel Santiago Lemus, Luis Zúñiga Montes y José Santiago Rodríguez presentaron el viernes pasado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las autoridades responsables en materia energética por los daños al ambiente y la salud de las personas, derivado de la exploración de un pozo petrolero con la técnica de fracking en el ejido Tablón, municipio Pantepec, Sierra Norte del estado de Puebla, y sigue la jornada. O sea, hay varias fuentes, hay varios testimonios, y aquí tenemos el de usted, que nos está diciendo esto aquí en exclusiva, en contacto de Entre Noticias. Pastor Delgado, ¿tú tienes algo preparado por ahí para continuar? Exactamente, Rubén, y pues precisamente esa queja que presentaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la vamos a tener en pantalla en un minuto, y leo nada más un fragmento. México, a 12 de abril de 2019, maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presente. Quienes suscribimos por nuestro propio derecho y con fundamento en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 6, 16, 25, 27, 29, 34, 36, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás normatividad aplicable, señalando como medio para recibir todo tipo de notificación. Bueno, me salto estos datos y dicen lo siguiente. Número 1. Desde poco más de 2 semanas, en el ejido El Tablón, municipio de Pantepec, estado de Puebla, se empezó a percibir un olor nauseabundo característico a huevo podrido. No se le dio mucha importancia, pero al paso de los días ese olor fue más intenso y en los últimos días ese olor se manifestó en las madrugadas cuando el sereno caía. Paso más abajo, también hay reportes de daños a la población. El día, a ver un momento, aquí lo tengo. Con calma. Aquí no son carreras, que la gente ponga mucha atención a esto, que haga su investigación, que en fin, es algo muy importante. Pastor. Bueno, finalmente aquí tenemos varios puntos, leo uno más. El número 4, los principales afectados hasta el momento son niños y personas adultas mayores en algún padecimiento. Los síntomas son característicos de una intoxicación, dolor de cabeza, ardor de ojos, garganta y nariz y dolor de estómago y vómito. Y así varios puntos que detallan en esta queja. Pues yo creo que nos vamos a ir acercando al final de esta nota de la Jornada de Oriente. Me escandaliza que se haya utilizado al ejército mexicano para tratar de intimidarlos a ustedes. Dice que hay video. ¿Cómo los intimidaban? ¿Qué decía el ejército? ¿O los miembros del ejército o los de Pemex con el ejército detrás o cómo? Pues precisamente que se quitara a la gente de alrededor de la plataforma, porque pues es un sitio estratégico importante para el país y pues que se les iba a atender, pero que la gente se quitara, literal, que dejara de manifestarse, de inconformarse, y pues y también se da la situación de que en múltiples ocasiones pues no media un lenguaje verbal, sino más bien es corporal, es todo esto. Claro, pero incluso, por ejemplo, cuando se dio el primer bloqueo de enero de 2019, cuando se empezó a afectar el camino por toda esta maquinaria, las pipas y los trailers que empezaron a entrar con diferentes instrumentos para terminar de hacer la fractura hidráulica, pues no faltó que alguno de los que iban de los trabajadores de esas empresas, pues llegaran a aseverar de que pues quítense porque si no los podemos levantar y nadie se va a dar cuenta, porque esto es algo que también se ha incrementado. El nivel de violencia en la Sierra Norte del estado de Puebla,
sobre todo en los municipios de Francisco Zetamena, de Pantepec, de Venustiano Carranza, ha ido creciendo a raíz también del huachicol, que ese es otro tema también que tenemos ahí, y que es toda una conexión de diferentes situaciones, y algo que nosotros hemos considerado es que así como dejaron impunes todos los crímenes que se dieron cuando las comunidades resistieron ante el despojo caciquil, pues eso da manga ancha y posibilita que cualquiera el día de hoy pueda decir esto, sobre todo cuando estamos en un país donde la violencia está tan normalizada, donde yo puedo hacer lo que quiero y no me va a pasar nada. Bueno, Guadalupe, pues usted quiere agregar algo porque esperamos que esto pudiera llegar a autoridades de un gobierno por el bien de todos, primero los pobres, de un gobierno que tiene un discurso en esa línea, del ejército, pues en situaciones muy distintas como para esto de ir a quitar una queja alrededor de un pozo que está afectando la salud de los ancianos, de los niños. ¿Quiere agregar algo? Si me permite, ya nada más, como también seguir expresando como las preocupaciones que tenemos de que no ha habido una información formal de parte de Pemex, pero sobre todo también de Pemex y de las empresas que han contratado para hacer este tipo de exploraciones, pues precisamente que se garantice que no va a haber mayores afectaciones y que el gobierno y el Estado mexicano en su conjunto pues puedan actuar, y sobre todo decir, el Ejido El Tablón es una comunidad pequeña de más de 500 habitantes. Uy, se cortó, pastor. A ver, un momento. Parece ser que es su conexión, Rubén. Vamos a esperar que se restablezca. A ver, un momento. Sí, lo perdimos. En un momento lo restablecemos. Oye, pues verdaderamente valioso el testimonio de Guadalupe, ¿no? Y pues ya hicimos nuestra tarea como periodistas. Me encantaría poder ir, visitar por allá, en fin, pero pues en lo personal, bueno, aquí nadie ya ven que ustedes, ahora que nos castigó YouTube y, bueno, sí, la cosa de todo eso, pero así como y luego pues yo estoy recuperándome, la verdad, o sea, en mis épocas de corresponsal aquí en México, ya andaríamos por allá, sin duda, con cámaras y todo para ir a verificar esto, hablar con la gente, etcétera, etcétera, pero ahí está el testimonio de Guadalupe, ahí están los testimonios periodísticos. Les voy a repetir cómo lo pueden encontrar en ¿cómo se llama? En Twitter, es @GuadalupePR1983, @GuadalupePR1983. Entonces, fíjese, se presenta, ¿no? Del pueblo totonaco de Pantepec, Sierra Norte de Puebla, hijo de Tomás, desaparecido político desde 1990, descendiente de parteras, curanderas. Me gusta mucho esta presentación. Un representante de nuestras comunidades indígenas en Puebla, gobernado por el señor de Morena, ¿cómo se llama? Bueno, el caso está que se me va el gobernador Barbosa, de Puebla, Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, sí. Bueno, qué onda, ¿no? O sea, Rubén, es tan sencillo de ser congruente, sí, señor. No lo podemos recuperar por Skype, pero le voy a hacer una llamada aquí directamente por WhatsApp para que se pueda despedir y detallar algo al final. Ah, un momento. ok. ¿Le vas a llevar? Ya le estamos marcando. Por WhatsApp, perfecto. A ver. ¿Guadalupe? Bueno. Ahí ya lo tenemos, Rubén. Oiga, pues nomás para que se despida Guadalupe y termine de decir porque se cortó, pero nada que más se despida y que... Adelante. Nada más es para que se despida, Guadalupe. Perfecto, pues agradecerles el espacio y tal vez pues seguir recordando que pues bueno, esta situación pues tendría que empezarse a aclarar y tendría que también empezarse a evitar este tipo de proyectos,
y que tal vez a las comunidades que han contribuido a la riqueza de este país, como este pequeño ejido, pues en algún momento de la vida tal vez tendrían que regresárseles un poco. Nosotros no hemos recibido absolutamente nada de los beneficios de la riqueza que se ha venido extrayendo en todo este tiempo. Y por último, ya nada más decir que pues como decían al principio don Rubén, precisamente, pues yo soy hijo de Tomás Pérez Francisco, un campesino detenido y desaparecido el 1 de mayo de 1990, y ese es otro pendiente que el Estado mexicano tiene con los pueblos, con las comunidades indígenas, y que si realmente quieren hacer que esta situación de país sea distinta, pues tienen que empezar a tomar todos los problemas que existen en México. De antemano, muchas gracias y pues buena tarde. Al contrario, muchísimas gracias a usted, Guadalupe, y le voy a invitar también próximamente para que participe también así en vivo en la noche en mi programa En Contexto de la Octava, es televisión abierta. Y entonces le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Guadalupe, Rubén le envía muchas gracias por estar aquí y también que posteriormente esté presente en el programa de La Octava que él tiene en la noche en televisión abierta. Pues bueno, ya nos estaremos comunicando con usted. Perfecto, le agradezco mucho. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Muy buena tarde, pues ahí está, Pastor. Ahí está, Pastor, la información, ahí está el contacto que se pudo hacer hasta la Sierra Norte de Oaxaca, gracias a esta tecnología que podemos acceder ahora los periodistas y darle un uso para darle voz a quienes normalmente no tienen voz. Pastor. Totalmente, Rubén, y además un tema súper importante, ya que, bueno, estamos viendo desde la posición oficial que todavía no se tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, conocimiento de que el fracking está continuando, y tenerlo de viva voz de las personas que lo están sufriendo ahí en la zona, sin duda alguna, es dar un paso adelante y pues tratar de aportar un poco para arreglar ese asunto. Y los que, ¿cómo se llama, Pastor? Los que les dijeron, es una zona estratégica para el país. Uh-huh. Eso me huele a la ley del neoliberalismo, del mercado. Sí. Es una zona estratégica, claro, donde hay oro, donde hay... O sea, a fin de cuentas, o sea, como siempre, pues, los recursos naturales y tal. Yo entiendo que en este nuevo episodio se tiene que ir avanzando poco a poco, ve a saber cuántas mafias y cuántos intereses hay aquí en esto. Pero entonces uno le hace la pregunta al presidente López Obrador, señor presidente, cumplido, pues gente indígena del estado de Puebla, nos acaba de decir este representante de esta comunidad que no es misión cumplida, que no se ha cumplido, que siguen con el tema, que está activo y que se han enfermado y que les han querido quitar del pozo y que está a menos de 1 kilómetro de distancia de la comunidad. Ahí la dejamos, ¿no, Pastor? ¿O tienes algo más? Rapidísimo, bueno, sobre este tema ya llegamos al final del tema, pero bueno, también aprovechando ya estos últimos minutos, Rubén, agradecer a todos aquellos que nos han dejado su mensaje, nos han dejado comentarios y también que nos han enviado su superchat del programa pasado. Todavía vamos a estar leyendo este día los del programa pasado, pero si todo continúa como está, pues ya el viernes vamos a estar en vivo leyéndolos a todos ustedes. En primer lugar, agradecer a María Guzmán, que nos dejó su apoyo a través del superchat, no nos deja mensaje. A una amiga que nos pidió no decir su nombre, perdón, pero que nos deja su apoyo. Ella sabe quién es, nos estará escuchando en este momento. Y también de Hilda Volosin, que nos deja un super sticker, nos deja su apoyo. Y también del programa pasado, en el video que se llama El sospechoso financiamiento de empresa facturera a feministas, revela Sheinbaum, pues tenemos un montón de comentarios de este tema que genera mucha controversia y leo a continuación. Malena García dice, George Soros está detrás de las feministas, así lo escribe, nada bueno puede ir con eso, nada. Ninja Fan, así se llama en YouTube, dice, así se habla, mis respetos para ese señor, esa tipa no tiene ni idea de lo que anda haciendo, destrozando, esa mujer no me representa, solo es una delincuente pagada. Armando Avilés dice, amé cuando el invitado pregunta, ¿cuándo se ha metido la cocaína Loret de...? Bueno, así lo pone.
Omar Barrientos Candela dice: queridísimo Rubén, te ves excelente y siempre orando porque estés bien de salud. Pastor, abrazo y saludos con todas las bendiciones para ese equipo. Y así tenemos un montón de comentarios, Rubén. Muy bien, pastor, y por cierto, ya lo he hecho, ¿verdad? Pero ahora que mencionan esto de las oraciones, Roberto de la Madrid, de Hispan TV, pues se convocó también a gente a realizar oración. Sí. Cuando yo estaba ahí, o sea, es algo que se le agradece muchísimo a Roberto también en ese sentido. Permíteme tantito, ya estoy terminando, ¿no? Es que se despide alguien de mí por aquí. Mi querido pastor, ¿tenemos a Adriana? Así es, Rubén. Rapidísimo, vamos a ver aquí el día en breve. Perfecto. Estimados amigos, muy buenas tardes. Yo soy Adriana Sánchez y esto es El Día en Breve. Aquí en la Ciudad de México, durante la pasada manifestación del día lunes que inició en el Monumento a la Revolución y que colectivos feministas realizaron por la legalización del aborto, un total de 43 mujeres policías y 13 civiles resultaron lesionadas con diversos golpes y quemaduras debido a que fueron atacadas con martillos, bombas molotov y petardos, además de que lanzaron pintura y spray a hombres que se cruzaban en su camino. Sin embargo, no se registró ningún detenido y el gobierno de la Ciudad de México tampoco ha dado cifras de los daños materiales causados en negocios y propiedades privadas. Y en otro tema, para la elección federal del próximo año, 14 nuevos partidos políticos contenderán en 10 estados con personajes reciclados, exdiputados locales y federales, exalcaldes y exdirigentes estatales, principalmente del PRI, además de simpatizantes de iglesias evangélicas y personajes cercanos al magisterio disidente están detrás de los nuevos partidos. Y esta historia se repite en 10 entidades, donde el factor común es que han sido impulsados por personajes que ya han militado en otros partidos políticos. Y por fin el día de ayer Trump y Biden debatieron varios puntos durante 90 minutos que estuvieron cargados de acusaciones personales, ataques e interrupciones. Un tramo del debate se enfocó en la legitimidad de los comicios electorales y en particular sobre el voto por correo debido a la contingencia por la pandemia. Trump ha asegurado en distintas ocasiones que esto dará pie a un fraude y ayer pues reiteró que será un fraude como nunca antes se ha visto y que no va a terminar bien. Y para finalizar, ante el inicio de la temporada de influenza, el Dr. Gatell llamó a grupos de riesgo a vacunarse para evitar complicaciones por esta enfermedad. En conferencia desde Palacio Nacional, el Dr. Gatell informó que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, adultos con enfermedades crónicas, así como niños y niñas menores de 5 años, entre otros, deben vacunarse, ya que podrían presentar complicaciones por la influenza H1N1 en caso de contagiarse. Para ello anunció que el próximo jueves se pondrá en marcha la campaña de vacunación, así que hay que estar al pendiente de la página de la Secretaría de Salud. Y hasta aquí el día en breve. Mi nombre es Adriana Sánchez, yo los dejo en contacto con Rubén Luengas y Pastor Delgado. Que tengan un excelente miércoles. Muchísimas gracias a Adriana Sánchez, siempre un placer tenerla con nosotros. Ayer me eché una cotorreadita con ella, muy padre, muy buena onda y muy solidaria con nosotros aquí en contacto, Adriana Sánchez. Mi querido Pastor Delgado, entonces ya nos quitó YouTube el castigo. Así es, Rubén, pues afortunadamente lo pude verificar minutitos antes de hacer esta grabación. Digo, claro que habría que haber preparado algunas cositas para poder salir en vivo el mismo día de hoy, pero bueno, para evitar prisas y todo, lo dejamos para este viernes, pero ya ahora sí les avisamos a todos aquellos que nos están viendo que el viernes que viene a las 12 de la tarde, ¿verdad, Rubén? En vivo. Sí, ¿no? ¿Te parece bien? Me parece excelente, me parece excelente. Yo me levanto ahora un poco tarde porque me acuesto medio tarde y porque pues ya sabes. No, pues está cambian las bien. cosas, pero no, estupendo. El próximo viernes a las 12 del día, ya, estamos levantados. Pero siempre que las medicinitas, que claro. Esto, que pésate, que tómate la presión, que tómate la glucosa. ¿Te parece, Rubén, que les digamos alrededor de las 12? Tal vez 12:05, 12:10, pero por ahí. Bueno, algo así, estén pendientes de las 12 en vivo ya. En vivo, el próximo viernes, sí. Me da muchísimo gusto, Pastor. Oye, y murió pues alguien muy talentoso de la hermana República de la Argentina. Así, Rubén, pues precisamente se está dando a conocer pues ya a nivel mundial, porque es Mafalda y Quino, pues son personajes de talla mundial, que precisamente acaba de morir a los 88 años, Joaquín Salvador Lavado, Quino, ¿no? Justamente lo estamos leyendo aquí de la Deutsche Welle. No hay mucho que decir al respecto, no hay
grandes detalles, pero pues claro, la noticia como tal ya es en sí muy importante. Pues sí, lo vamos a extrañar sin duda toda una época marcada por Mafalda y todo el lenguaje de Quino y tal. Excelente reconocerle, excelente trabajo que realizó realmente, o sea, y nos duele su despedida, nos duele su partida, pero misión cumplida con lo que hizo Quino. Pastor Delgado, entonces, pues nada, entonces hasta el próximo viernes en vivo a las 12 del día. Ahí está el testimonio de Guadalupe, yo creo que muy, muy valioso. No será así de gritos y sombrerazos y esas cosas. Apelamos a la inteligencia, apelamos a la razón, no a las vísceras de ustedes como audiencia, para que, ¿verdad?, en este caso podamos ver qué está ocurriendo con esto del fracking, que el mismo presidente señala bien, que es algo que contamina los mantos freáticos y le da la torre a las comunidades y tal. En fin, esperamos que les haya gustado el programa y les esperamos el próximo viernes, Pastor. Así es, Rubén, y rapidísimo nada más recuerden que en la descripción del video están todas las redes sociales de Rubén Luengas, del proyecto Entre Noticias, de Adriana Sánchez, de Eduardo Vargas y de Pastor Delgado. Ahí andamos. Así es, Eduardo Vargas, que me hace favor de subir notas a rubenluengas.com. Entonces, a ver si ahora que yo ya me recupere, puedo empezar a subir también notas para echarle la mano a Eduardo. Y aquí estamos, estimados amigos, haciendo nuestra labor periodística. Yo les espero. Bueno, ustedes cuando vean esto ya pasó, pero creo que voy a estar hoy miércoles con Julio Hernández Astillero, unos 10, 15 minutos, y luego en la noche, evidentemente, en contexto a través de La Octava, donde Pastor se mete también ahí a chatear. Sí. Ya casi es más famoso el chat de La Octava que yo. No, está, todo el mundo lo saluda. Hola, Pastor. No. Todos muy Sí. contentos de verte allá. Se hace una chorcha muy padre ahí en la noche. Sale, Pastor, hasta el viernes. Hasta el viernes, Rubén, en vivo. Hasta la noche, sale. Fuerte abrazo.